ciudad de Pekín en el año 1420. Tras 14 años de titánica construcción y el esfuerzo de 1 millón de obreros, se inaugura la ciudad prohibida, el corazón eterno del inmenso imperio chino. Mientras Europa aún se sacude el polvo de la Edad Media, en el lejano Oriente se alza una joya de ingeniería y opulencia sin igual, marcando el inicio de una era de esplendor imperial chino. 1 millón de hombres culminan la obra. Han esculpido el centro exacto del universo, una ciudad de 90 palacios y miles de estancias diseñada para reflejar el orden cósmico en la Tierra. No es solo una ciudad, es un microcosmos de 72 hectáreas, un laberinto de muros purpúreos y tejados dorados diseñado para albergar y glorificar la voluntad absoluta del Hijo del Cielo. 10 metros de muralla infranqueable y un foso de 52 metros de ancho separan a un solo hombre del resto del mundo, el emperador, el Hijo del Cielo, protegido por un cinturón de agua y piedra, un bastión de piedra y mampostería que, con sus 10 metros de altura, impone un silencio absoluto y protege los secretos mejor guardados de la dinastía Ming. Durante 5 siglos, poner un pie aquí sin invitación no era una simple falta, era un desafío al orden del universo, una transgresión castigada con las leyes humanas y divinas, era una sentencia de muerte inmediata por decapitación. Un castigo sumarísimo para quien osara profanar con su presencia el recinto sagrado donde solo el emperador era la ley suprema. Pero la historia susurra que quedar atrapado entre sus muros era una tortura refinada, una jaula de oro donde el protocolo asfixiante y el aislamiento convertían el poder en una condena eterna. La ciudad prohibida no es solo un palacio de recreo. Sus proporciones colosales son una cárcel gigantesca donde la soledad absoluta dictaban la vida de los hombres más poderosos de la Tierra. La leyenda narra que tenía 9.999 habitaciones y media, porque solo el cielo, la morada definitiva, podía tener 10.000. Columnas de un rojo imperial se alzan bajo techos bañados en oro, donde el lujo y la ostentación se entrelazan para esculpir un escenario de poder absoluto, deslumbrante y eterno. Prepárate, porque en el vídeo de hoy vamos a cruzar el umbral de la suprema armonía, que trasciende el tiempo y desafía la gravedad. Apóyanos suscribiéndote y dándole a la campanita, para que podamos seguir ofreciéndote otros vídeos como este. Continuamos. Tras 5 siglos de un hermetismo sagrado, el umbral de la suprema armonía se abre para revelar su gloria. Más allá del oro y el rojo imperial, la ciudad prohibida se alza sobre un cimiento teñido de sacrificio y sangre, donde el poder absoluto se edificó sobre el costo humano de una historia silenciada. El emperador Zhongle, de la dinastía Ming, no erigió su palacio con ladrillos, sino con el agotamiento de un imperio, transformando el sufrimiento de una nación en una obra de arte para la posteridad. La madera preciosa, el legendario Nanmu, provenía de selvas impenetrables a más de 1.500 kilómetros de distancia. Se necesitaron miles de esclavos y animales de carga para transportarla. Troncos de una densidad imponente que desafiaban las aguas, obligando a un esfuerzo titánico por tierra para trasladarlos. Los bloques de mármol tardaban 4 años en llegar, en una odisea logística tan brutal como monumental, cimentando el poder eterno tras los muros de la ciudad prohibida. Bloques de más de 200 toneladas fueron arrastrados por una fuerza sobrehumana, una hazaña logística que inmortalizó el sacrificio en la piedra que hoy sostiene la grandeza imperial. Sin motores ni poleas, el ingenio humano doblegó a la física, una coreografía de masas y esfuerzo sobrehumano que, hace 5 siglos, elevó el mármol hasta el corazón del imperio. En el gélido invierno, el ingenio venció a la inercia. Pozos cada 500 metros inundaron los caminos y las rutas por donde los materiales debían pasar, creando pistas de hielo que permitieron deslizar colosales bloques hacia su destino final. Bajo el frío cortante, el silencio de miles de hombres arrastrando el mármol era quebrado solo por el silbido de los latigazos, apuntando el ritmo de una construcción marcada por la tortura. Cuando el hielo cedía bajo el peso colosal, la piedra reclamaba su tributo, acabando con la vida de quienes la transportaban. Era una danza mortal y diaria que se cobró a miles de esclavos. Cuando el agua se congelaba antes de tiempo, por el frío invernal, condenaba a los hombres a morir de fatiga, esfuerzo y frío en los caminos de hielo. Cada baldosa que hoy pisas es más que piedra. Es un monumento silencioso al sacrificio humano, un recordatorio de que la inmensa belleza se fraguó sobre el dolor de miles. El palacio fue concebido como un espejo del firmamento, donde la ciudad prohibida alinea el orden terrenal con las estrellas, creando un nexo sagrado entre el cielo y el trono.
El trono del dragón se alinea con la estrella polar, reclamando un mandato divino que convierte al emperador en el eje inamovible del cosmos, donde el cielo dicta el orden terrenal. Tras la máscara de la cosmología sagrada, el miedo dictaba cada diseño. Más que honrar a los astros, buscaba blindar el trono frente a cualquier sombra de rebelión. En la inmensidad de sus patios y espacios abiertos, ni un solo árbol puede brotar. Un vacío estratégico que tenía una explicación: seguridad a ultranza, eliminar cualquier punto ciego y asegurarse de que ningún asesino pudiera ocultarse de la mirada imperial. El emperador exigía el control absoluto de su horizonte, un campo visual despejado que negaba cualquier escondite, permitiéndole detectar una amenaza a 1 kilómetro de distancia. En este desierto de piedras sin puntos ciegos, el emperador forzó un control visual total. Allí, donde el sol abrasa o el viento de Mongolia corta, se sacrificó el confort por la seguridad extrema. La arquitectura se convirtió en un arma psicológica. Inmensidad, simetría y vacío, diseñados para empequeñecer al individuo, recordándole que, frente al trono, su existencia era irrelevante. Al pisar los ladrillos dorados del pabellón de la armonía suprema, caminas sobre una superficie pulida durante meses con aceite de tung, que brilla como oro bajo el peso de un poder absoluto. No busques metal precioso. Su valor era artesanal, horneados en instalaciones secretas, pulidos con aceite de tung y años de trabajo. Sus ladrillos son, ante todo, una proeza técnica. Procedentes del barro especial de Suzhou, ladrillos y ornamentos se sometían a procesos de cocción y refinamiento extremos. Al golpearlos, emiten un sonido metálico, un eco de su perfección. Moldeados a mano y horneados 130 días con madera de árboles frutales, estos ladrillos y baldosas alcanzaban una densidad y un brillo únicos en una alquimia de arcilla y fuego que duraba meses. Su acabado vítreo y el sonido de campana al caminar sobre ellos no eran azar, sino la culminación de un proceso artesanal que transformaba la arcilla en una superficie digna de un dios. Tan lenta era su forja, que apenas unos pocos ejemplares al año lograban la perfección exigida. Cada ladrillo era una espera infinita, convirtiendo el suelo en un tesoro casi inalcanzable. Bajo el brillo metálico de los ladrillos se esconde una red de seguridad letal, capas apiladas que frustraba cualquier intento de túnel hacia el corazón del trono. Excavaciones han confirmado el secreto de siglos. Hasta 15 capas de ladrillos dispuestas con un patrón cruzado y minucioso. Un laberinto subterráneo impenetrable, colocados en ángulos alternos y sellados con argamasa de cal y arroz, formaban un bloque monolítico, una mezcla ancestral tan impenetrable para cualquier intruso como la voluntad imperial, un exceso nacido de la paranoia. Las 15 capas de ladrillos creaban una armadura inexpugnable. El suelo estaba diseñado para frustrar cualquier túnel con intenciones rebeldes o asesinas. La ciudad prohibida funcionaba como una inmensa caja fuerte blindada contra el cielo, la tierra y el subsuelo, donde cada capa arquitectónica estaba diseñada para garantizar una seguridad total. Mientras el emperador blindaba su caja fuerte contra el exterior, el peligro real germinaba dentro. El aislamiento convirtió los pasillos en nidos de intrigas que ningún muro frenaba. Tras los muros de palacio, el emperador quedaba aislado. En la penumbra de sus pasillos, el verdadero peligro se alimentaba. Un nido de intrigas urdidas por sombras, hombres anónimos. Al caer el sol, el palacio interior se vaciaba. En ese santuario de sombras, el aislamiento era absoluto. Solo el emperador permanecía allí, mientras las intrigas esperaban al alba. Entre estas 72 hectáreas, se perfeccionó una casta de sirvientes, los eunucos. Privados de descendencia y ambiciones dinásticas, eran el engranaje humano perfecto para la seguridad del palacio. Se estima que en su apogeo hubo hasta 10.000 eunucos viviendo entre estos muros de lujo y soledad. Eran las sombras que movían los hilos del destino imperial desde el silencio. Jóvenes de familias miserables que se sometían a la castración voluntaria, a menudo en condiciones precarias, buscando en ese sacrificio físico su única vía de escape de la pobreza extrema. Eran procedimientos brutales realizados cerca de las puertas del palacio, donde la falta de higiene convertía la operación en una sentencia de muerte para muchos aspirantes. Pero no te equivoques, no eran simples criados. Al controlar el acceso al emperador, estos hombres se convirtieron, en la sombra, en los burócratas más poderosos de la tierra. Al ser los únicos con permiso para transitar las estancias privadas durante la noche, se convirtieron en los guardianes absolutos del flujo de información, dictando así el destino de la corte. Eran los filtros finales del poder,
decidían quién lograba una audiencia con el emperador y qué cartas llegaban a su escritorio, acumulando una influencia que superaba a cualquier ministro. Muchos acumularon fortunas personales tan vastas que llegaban a eclipsar el propio tesoro estatal, transformando su estatus de sirvientes en el de verdaderos dueños financieros del imperio, tejiendo una red de espionaje tan densa y sigilosa que, incluso en el corazón de su dominio, el mismísimo Hijo del Cielo se veía obligado a dormir con un ojo abierto ante la sombra de su poder. Eran los dueños de los susurros y los verdaderos arquitectos de las caídas de las dinastías, moviendo los hilos desde la penumbra hasta que el imperio mismo se desmoronaba bajo su influencia. En el sector norte vivían miles de concubinas, atrapadas en una jerarquía tan rígida como la de cualquier escalafón militar, donde cada rango determinaba su acceso a la luz o al olvido. Para muchas, ser elegida era el mayor honor. Para la mayoría, sin embargo, aquellos muros no fueron más que una condena a la soledad eterna, un destierro en vida dentro de una jaula dorada. Cada noche, el emperador seleccionaba su destino entre placas de jade grabadas con nombres. Tras ser elegida, la mujer era despojada de sus ropas y envuelta en telas, lista para el ritual. Bañada en aceites y envuelta en una manta de seda roja, la mujer era cargada por un eunuco, un objeto silencioso transportado a través de los pasillos hacia el lecho imperial. Este ritual respondía a un propósito pragmático. Al despojarla de todo, incluso de la mínima prenda, se garantizaba que una mujer desnuda no pudiera ocultar dagas ni venenos contra el emperador. Pero el lugar más aterrador no eran los calabozos, sino el conocido como el Palacio Frío, una prisión o destierro donde la realeza que caía en desgracia era condenada a un olvido absoluto. Era una zona donde las concubinas y consortes apartadas de la corte eran condenadas a languidecer en la miseria, hasta que la muerte o la locura borraban cualquier rastro de su existencia. Si una concubina caía en desgracia, era confinada en habitaciones sin calefacción, donde el invierno se convertía en su carcelero principal y sus privilegios se desvanecían en el aire helado. Con comida apenas suficiente para evitar la inanición y bajo la absoluta prohibición de articular palabra, estas mujeres eran reducidas a espectros, consumiéndose lentamente. Es famoso el caso de la concubina Zhen, quien, por atreverse a oponerse a la temible emperatriz viuda Cixi y desafiar sus protocolos, selló su propio destino, que terminó en tragedia. Fue arrojada a un pozo estrecho en el corazón de la ciudad prohibida. Un acto de eliminación silenciosa, ejecutado minutos antes de que la corte huyera de la ciudad. Al caer la tarde, el silencio se rompe. Muchos visitantes aseguran escuchar lamentos que emergen de los pozos, ecos fantasmales de mujeres olvidadas que aún habitan su prisión de piedra. El ocaso de la ciudad prohibida no llegó con estruendo bélico, sino mediante una lenta decadencia. El peso de siglos de aislamiento terminaron por marchitar la majestuosidad de la última dinastía. Un incendio masivo, quizá provocado por los eunucos para borrar las pruebas de décadas de robos de tesoros, consumió la historia, acelerando el colapso final de la esplendorosa ciudad prohibida. El incendio no fue solo una tragedia estructural. Al destruir los archivos imperiales, borró la memoria del imperio. Los eunucos dejaron el pasado envuelto en un silencio eterno. Poco después, Puyi, el último emperador, fue expulsado por un señor de la guerra, poniendo fin al poder imperial y convirtiendo a quien fue dueño de todo en un simple exiliado de su propia casa. Cuando se reabrió en 1924, el pueblo no encontró dioses, sino el eco vacío de un imperio desmoronado, una cáscara de piedra que ya no albergaba la divinidad, sino las cenizas de su propia historia. Encontró a miles de ancianos eunucos, mutilados y desamparados, sin saber cómo sobrevivir en el mundo moderno, reliquias vivientes de un sistema abolido. También a mujeres que, entre lágrimas y confusión, preguntaban dónde estaba el emperador al que habían servido durante toda su vida, totalmente ajenas a los acontecimientos del mundo real. El hechizo de la ciudad prohibida se había roto. La magia que sostenía al Hijo del Cielo se disipó al cruzar el umbral, revelando que tras la seda solo quedaban ruinas y el amargo polvo del olvido. Era solo un mausoleo para los vivos. Aquellos que quedaron dentro no habitaban un palacio, sino una tumba de piedra, esperando a un soberano que nunca regresaría a reinar. Hoy, los turistas caminan sobre los ecos de una gloria desvanecida. Bajo sus pies aún palpita el peso de quienes fueron devorados por la memoria del tiempo. Pero si te alejas de las rutas principales y miras los tejados de cerámica amarilla al morir la tarde, verás cómo la luz dorada parece rescatar por un instante la sombra de un imperio. Quizá entenderás el mensaje que los arquitectos Ming grabaron en la piedra. El poder absoluto no es un regalo del cielo,
sino una carga que entierra a quienes intentan aprisionarlo entre muros. La ciudad prohibida fue una prisión de lujo, un recinto de oro y seda donde el poder absoluto se convirtió en una jaula, atrapando a sus habitantes en un ritual eterno de aislamiento y olvido. Si este viaje al corazón del dragón te ha fascinado, habremos cumplido con el propósito de inmortalizar estas crónicas en nuestra bitácora de la memoria del tiempo. Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestras próximas investigaciones. Cada rincón del mundo guarda una historia esperando ser rescatada de la sombra. Cuéntanos en los comentarios. ¿Te hubiera gustado vivir un día como emperador en esta jaula de oro? ¿Vale la pena el poder absoluto si el precio es el aislamiento total tras unos muros inmensos? ¿O quizá preferirías ser libre en la pobreza del mundo exterior? Nos vemos en la próxima historia. La elección es tuya, la gloria confinada o la libertad sin cadenas. Hasta el próximo video. Haz clic en el vídeo que aparece en pantalla para un nuevo episodio de La Memoria del Tiempo.